Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas a vuestro canal del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante tanto para filósofos como para científicos, y es la relación entre la filosofía y la ciencia. Pero quisiera que fuese una reflexión muy breve, que sirviera simplemente para lanzar algunas ideas al vuelo e invitar a la reflexión a todos aquellos que les interesen una de estas dos disciplinas, o las dos, la filosofía y la ciencia, y después irlo retomando en posteriores vídeos, porque va a haber muchos temas en los que esta cuestión de la relación entre ambas va a volver a surgir. Desde tiempos inmemoriales, desde que surge la filosofía y la ciencia, pues han ido de la mano. Al principio, de hecho, eran una misma cosa, ¿no? Cuando surge en Grecia en el siglo VII antes de Cristo, que empezó siendo física, ¿no? O tratado de la naturaleza, no se llama ni filosofía ni ciencia, se llamaba episteme en griego, que quería decir o significaba saber racional, ¿no? O conocimiento racional, conocimiento por la razón, que se oponía a la doxa o conocimiento por los sentidos. Después, con el tiempo, pues empezaron a separarse, pero yendo muy juntas. La prueba es que, pues a lo largo de la historia del pensamiento ha habido infinidad de filósofos que además eran científicos, ¿no? La lista sería tremenda, ¿no? Pues nada más que en matemáticas, por ejemplo, desde Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Newton, Descartes, Leibniz, hay un montón, la lista es imparable. Pero también los ha habido biólogos como Aristóteles, en fin, hemos tenido un montón de filósofos y científicos a la vez. Eso ha hecho que sean dos ramas del saber, desde mi punto de vista las más importantes, que han ido muy juntas, ¿no? Pero es verdad que a medida que avanzaba el tiempo se iban separando, y ya con la revolución de la modernidad, la que hemos hablado en algún vídeo anterior, el cambio de paradigma que supuso de la ciencia antigua a la ciencia nueva, ya supuso pues digamos, un cambio de giro que sí las empezó a separar, y de una forma, digamos, ya muy definitiva en el siglo XIX. Curiosamente, y a raíz de la aportación de una corriente filosófica que fue el positivismo del francés Comte, pues ya la ciencia, muchas de ellas, pues adoptaron de forma definitiva el método experimental y se emanciparon digamos, de su matriz racional, de la filosofía. Ya, y hoy día, bueno, pues prácticamente la mayoría de la gente, incluido gente que pertenece al mundo intelectual, al mundo del pensamiento y al mundo de la ciencia, las consideran como dos cosas separadas, ¿no? Separadas no significa, y por supuesto distintas, no significa ni contrarias ni que no tengan nada que ver. Entonces, para mí la cuestión es, primero, yo doy por hecho que no hay que probar su compatibilidad. Creo que eso no habría que demostrarlo. De todas maneras, estoy totalmente abierto al gusto de los amigos que así me lo quieran debatir. Si alguien necesita o quiere o desea que probemos o demostremos, argumentemos a favor de la compatibilidad entre filosofía y ciencia, pues lo puede sugerir y hablaríamos de ello en posteriores vídeos. Mientras no se me diga lo contrario, doy por hecho, porque todo el mundo acepta más o menos que por supuesto son compatibles. No son lo mismo, no tienen metodologías muy diferentes, también campos de acción en muchos casos muy diferentes, y también finalidades y metas distintas, ¿no? Aunque comparten uno fundamental, que es el conocimiento, que es la sabiduría. Pero sin embargo, son compatibles. Y si son compatibles, es que ambas se pueden ayudar mutuamente e incluso necesitar mutuamente. En este sentido, una vez establecemos o damos por hecho que son compatibles, pues cabe plantearse la cuestión de qué relación hay entre ellas, o qué relación podría haber o debería haber. Yo no voy a teorizar y no voy a no voy a hacer un vídeo sobre filosofía de la ciencia, pero sí voy a decir que voy a dar una opinión mía personal, con la cual invito, como digo, a la reflexión y a la discusión amistosa, al debate filosófico. Yo entiendo que, primero, tanto filosofía como ciencia naturalmente tienen estatus epistemológicos distintos por su propia naturaleza intrínseca, por lo que es la dinámica interna de cada uno de ambos saberes, pero yo creo que voy a hablar de la actitud, en primer lugar, del filósofo, ¿no? Porque como vamos a hablar de actitudes, digamos, pues como críticas o exigentes, vamos a empezar por casa. Yo creo que el filósofo tiene que aceptar la ciencia. Digo esto porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de nuestra vida cotidiana. A raíz de la crisis del COVID, o de la COVID, de la pandemia que hemos tenido recientemente,
Ha habido mucho debate sobre que si la ciencia dice esto, si la ciencia dice lo otro, y a partir de ahí han salido posturas muy heterogéneas y muy diversas acerca de, primero, qué es la ciencia, qué se considera ciencia, quién dice lo que es científico y cuál es el estatus epistemológico de la ciencia. Y aquí hemos encontrado posturas absolutamente extremas que van, pues, por un lado, desde el negacionismo, de gente que, o personas que aún se sitúan en el, ya decimos un poco metafóricamente, el terraplanismo, pero que aún lo siga habiendo, ¿no? Gente que mantiene que la Tierra es plana y es el centro del universo y que la teoría de Darwin no existe, o eso se lo inventó, no tiene ninguna base científica y que no existió el Holocausto, ¿no? Y en el extremo contrario tienes los que proponen la deificación de la ciencia o la adoración de la ciencia. Típica postura relativa a esta segunda posición, la de aquel o aquella que dice, no, para mí solo vale lo que la ciencia diga. Solo tiene sentido lo que la ciencia diga, por supuesto solo existe lo que la ciencia demuestre y solo la ciencia es la que tiene el monopolio absoluto y total de la verdad y del conocimiento. Digamos que ahí están los dos extremos, el negacionismo de la ciencia y la adoración o deificación o divinización de la ciencia. La ciencia se convierte de alguna manera en una especie de sujeto absoluto hegeliano, ¿no? Que lo abarca todo. La ciencia lo comprende todo, lo conoce todo, lo demuestra todo y encima te regala un peine. En medio de estas dos posiciones extremas, pues hay montones de situaciones intermedias en las que, bueno, yo creo que cabe el debate, cabe la reflexión. Yo no me sitúo en ninguno de los dos extremos, obviamente no me sitúo en el del negacionismo, ese de ninguna manera, bajo ningún concepto. Tampoco me sitúo en la deificación de la ciencia, entendiendo por esta, pues la absolutización, o lo cual, por ejemplo, llevaría a la creencia de que la ciencia no se equivoca, por ejemplo, ¿no? O de que la ciencia no puede cometer errores, o de que lo que la ciencia dice hay que adoptarlo y aceptarlo a primeras, ¿no? Si eso fuera así, pues la misma historia de la ciencia nos estaría desmintiendo ipso facto. En los vídeos anteriores hablábamos de la teoría de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas. Cuando la ciencia se ha visto obligada a cambiar de paradigma y a permitir que suceda una revolución científica, era obviamente porque había caído en la cuenta de que su modelo anterior pues no era suficiente o cuando no estaba radicalmente equivocado, ¿no? En algunos casos era así. Por tanto, nada ni nadie nos puede asegurar que lo que la ciencia hoy digamos, se establece como verdad, no pueda ser corregido mañana. Esa es la justificación filosófica por la cual yo digo que tampoco me quiero situar en el extremo de la divinización de la ciencia. Pero una cosa es acercarnos a la ciencia con un punto de vista filosófico crítico, que es el que yo propongo, pero otra cosa es no aceptarla. Entonces yo, por ejemplo, si comprendemos que desde el método experimental de Galileo la ciencia, hasta donde podemos saber, lo que establece como teorías, no como hipótesis, sino como teorías, son enunciados o son conjuntos de leyes que han sido demostradas experimentalmente, entonces me parece una cerrazón absolutamente antifilosófica no aceptarla. Es decir, no aceptar lo que está demostrado científicamente, a mí me parece de barbarie intelectual, ¿no? De barbarismo intelectual lo podríamos llamar. Otra cosa es, si ustedes quieren, que podamos discutir qué es lo que realmente está demostrado o no. Y luego también hay que tener cuidado con que a veces la ambigüedad del lenguaje nos puede llevar a error. A veces se desliza, digamos, una cierta ambigüedad cuando se utiliza la palabra teoría refiriéndose a algo que en realidad es una hipótesis. Yo, manteniéndome otra vez en el lenguaje de Galileo, quiero decir que para mí, cuando yo digo teoría, es una hipótesis que ya ha sido demostrada, primero comprobada empíricamente y después demostrada y formulada matemáticamente. Es decir, que ahí cabe poca duda, ¿no? Es decir, me parece un poco absurdo que dudemos si la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, por ejemplo, ¿no? Por deciros algo, ¿no? Porque estamos hablando de una ley física, no de las leyes matemáticas que al fin y al cabo, como decía Nietzsche, no se refieren al mundo, sino al razonamiento humano. Dicho esto, mi posición sobre cuál debe ser la postura del filósofo frente a la ciencia es que el filósofo debe pensar a partir de la ciencia, no saltándosela y no por debajo de ella, es decir, no desde posiciones anteriores a lo que la ciencia haya descubierto. La ciencia, una vez que nos demuestra algún tipo de cosa, cualquier cosa o nos explica cualquier tipo de fenómeno sobre la realidad, si eso está demostrado científicamente, yo creo que ningún filósofo serio debe pensar ignorando eso.
puenteándolo, saltándoselo o ninguneándolo, ¿no? Y muchísimo menos negándolo, ¿no? Con una postura negacionista. Para mí esa sería la más antifilosófica imaginable. Luego, para la filosofía yo entiendo que la ciencia debe ser el punto de partida, pero no el punto de llegada. Es decir, que, por ejemplo, ya Kant, cuando escribió su crítica de la razón pura, afirmó que ciertas ramas de la filosofía, quizás las que más le inquietan al ser humano, que son las que tienen que ver con las cuestiones del sentido, de la globalidad, de la esencia, del qué somos, qué es la vida, quién soy yo, qué sentido y qué destino tengo o tenemos, qué papel jugamos en la historia, qué papel jugamos en el cosmos. Todas estas cuestiones que tradicionalmente fueron denominadas metafísicas, para Kant no podían ser objeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque se salían del ámbito de lo fenoménico, de lo observable. Bien, ¿por qué? Porque la ciencia, naturalmente, no se puede salir del ámbito de lo observable. La ciencia, todo su trabajo tiene que ser siempre partiendo de la observación y además siempre con la obligatoriedad, digamos, de demostrarlo empíricamente y formularlo matemáticamente. La filosofía en este sentido tiene más libertad. La filosofía puede proponer hipótesis e interpretaciones, en primer lugar, dirigidas o destinadas a objetos que no sean observables, porque todo lo que yo he dicho antes, pues la libertad, el sentido de la existencia, el que somos, qué soy yo, el sentido de la historia, todo esto no son cuestiones observables, no son fenómenos científicos, pero no por ello vamos a renunciar a pensarlos y a razonar sobre ellos y a proponer nuestras propias interpretaciones o nuestros propios mapas, ¿no? Entonces la postura del filósofo frente a la ciencia debe ser de aceptación de ella como punto de partida para la reflexión, pero no como punto de llegada. Yo entiendo que la filosofía debe tener, ¿no?, las alas de Minerva, que decía Hegel, deben extenderse por encima de lo que la ciencia descubra, nunca por debajo, nunca para filosofar sin tener en cuenta la parte de realidad cuya verdad la ciencia ya nos ha brindado, pero apoyándonos en esa verdad de que la ciencia nos ha brindado, saltar más alto y poder seguir reflexionando. Por otra parte, la postura del científico respecto de la filosofía, yo también entiendo que no debería ser de rechazo, ni de pensar que los filósofos, como decía Hume, si no hablábamos de cosas observables era para que tiraran nuestros libros a la chimenea, ¿no? Porque no servían para nada o porque eran superstición y superchería y tal. Bueno, pues yo no creo eso. Yo no creo que no sirva para nada reflexionar, pensar la vida, pensar al hombre, pensar el mundo, pensar la historia. Entiendo que son cosas que también después el mismo científico, cuando sale del laboratorio, pues son las cuestiones que él también se plantea y son las cuestiones que a él también le quitan el sueño, ¿no? Se puedan o no demostrar empíricamente. Por tanto, yo entiendo que el papel que la filosofía puede aportar a la ciencia en cuanto a revisión crítica de sus presupuestos epistemológicos, en cuanto a ayudarle a comprobar si sus imágenes del mundo son coherentes o no, en cuanto a analizar lógicamente desde la argumentación racional si existe o no existe coherencia interna entre la cosmovisión y la imagen del mundo que tiene esa ciencia y luego las leyes y demostraciones que van haciendo. También revisar metodológicamente su trabajo, porque muchas veces puede suceder que pues algunas piezas o algunas partes del método puedan ser mejorables, ¿no? O no se estén aplicando bien. Yo creo que el filósofo de la ciencia tiene también mucho que aportarle al científico y por tanto que entre el diálogo mutuo entre ambos y el afán de saber de ambos, pues podemos caminar hacia adelante con este afán tan absolutamente digno, ¿no? Y tan laudatorio, digamos, o tan, como diría, tan maravilloso, ¿no? De ir conquistando cada vez más zonas del conocimiento, más zonas de la verdad, sabiendo que a la verdad absoluta no vamos a llegar nunca, pero sabiendo que es el límite hacia el cual tendemos, ¿no? Esa verdad es un ideal regulativo del conocimiento y de la razón humana que nos anima a continuar buscando, reflexionando, pensando, investigando y estudiando. Un poco en la línea en la que en otro terreno contaba aquel pequeño cuento, bueno, aquella anécdota que decía el escritor Eduardo Galeano, hablando de la utopía política, cuando el niño le preguntaba a su padre: papá, ¿la utopía algún día se conseguirá? Y su padre le dijo: no, hijo, la utopía no se consigue nunca. Y entonces le dijo el niño: entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué la queremos? Y el padre le respondió: para caminar, hijo, para caminar. La utopía es un horizonte de referencia que nos sirve para caminar. Alcancemos o no alcancemos la meta, pero nos está marcando en cualquier caso cuál es el camino hacia el cual debemos crecer. Pues yo creo que a nivel filosófico y científico debe ser algo parecido. La verdad absoluta o la realidad completa no la vamos a abarcar nunca, pero no por ello vamos a dejar de buscarla, de crecer y de caminar juntos en la búsqueda del conocimiento y de la comprensión y del saber.
Bien, como veo que este vídeo ya se está haciendo más largo de la cuenta, voy a parar aquí. Yo tenía intención de que fuese más cortito, una vez más he sido incapaz, pero amenazo con volver sobre estos temas porque entiendo que se han quedado muchos flecos abiertos y que debemos irlos tapando poco a poco. Muchas gracias por estar ahí, amigos y amigas. Si os ha gustado, darle a me gusta, y si os parece interesante y los queréis compartir, pues os lo agradeceré mucho. Muy buenas tardes.